Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver este video tutorial de física universitaria. El tema de hoy es plano inclinado, pero ahora con rozamiento. En el canal ya tenemos algunos ejercicios de plano inclinado, incluso alguno donde vemos la teoría de las ecuaciones de este plano. Aquí vamos a retomar esa parte y vamos a ver cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Bueno, el plano inclinado que vemos aquí tiene un ángulo de 30 grados y nos da también un cuerpo con una masa de 10 kilogramos. Nuestro coeficiente de rozamiento es de 0.1. Nos preguntan o nos piden calcular la aceleración del cuerpo. Considerando esta particularidad, el libro nos dice que hay que usar que la gravedad es aproximadamente igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que la gravedad normalmente se utiliza como 9.81. Sin embargo, aquí nos da un valor aproximado únicamente para facilitar el cálculo o los datos. Entonces vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos ejercicios de plano inclinado? Lo primero que necesitamos saber es pasar esto a un diagrama de cuerpo libre, es decir, en el plano cartesiano, para hacer un ejercicio de estática. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre aquí, en el sentido del deslizamiento del cuerpo, sabemos que aquí está mi cuerpo, entonces va a deslizar hacia abajo porque no hay ninguna fuerza que lo ate en la parte contraria. Entonces, el sentido del deslizamiento siempre lo vamos a poner exactamente como si fuera el plano de las X. Entonces el plano de las Y, si nos damos cuenta, nos quedaría justo así, ¿ok? Y el peso del objeto, recuerden que el peso es una fuerza que atrae al objeto hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿cómo dibujaríamos nuestro peso? Aquí está el objeto, entonces el peso como tal, pues aquí está el plano, digamos en este caso horizontal. Entonces nuestro peso lo dibujaríamos con un vector así, ¿ok? Y le vamos a poner W de peso. Entonces, pasando este mismo dibujo al diagrama de cuerpo libre, que siempre va a ser de esta forma, lo vamos a proyectar de la siguiente manera. Va a quedar así, ¿ok? Acá está nuestro X, aquí está en este caso nuestra masa, que se va a ir desplazando, aquí el plano en Y, y vean en qué cuadrante está el peso, cómo lo dibujamos de acuerdo a nuestro dibujo, a nuestro diagrama básico. El peso está en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, este plano, digamos que lo que vamos a hacer es colocarlo de manera correcta visualmente para que lo tengamos, y nos dice que el peso pues va a estar más o menos así, ¿ok? Este va a ser mi vector peso, ¿ok? Ahora, ¿qué fuerzas van a interactuar en este plano? Bueno, pues aquí veremos algunas fuerzas que van a estar. Primero, tenemos que el peso, como es un vector, hay que descomponerlo. Entonces, ¿qué fuerzas veremos aquí? Las fuerzas que interactuarán será la descomposición de este lado, pues me dará el peso en Y. La descomposición del peso en este plano me dará el peso, voy a ponerle igual W en X, que de hecho pues va a ir, es el que directamente, el desplazamiento en X es el que hace que se desplace hacia abajo. Luego, este vector lo tenemos, pues vamos a ponerlo así, ¿ok? Este lo tenemos así. Luego, ¿qué más tenemos? La fuerza de rozamiento. Como este es un ejercicio con rozamiento, lo que hay que considerar en el sentido del rozamiento, vamos a hacerlo aquí también, tenemos que el peso viene así, el peso en X, y el rozamiento es una fuerza siempre contraria al sentido del movimiento. Le vamos a poner fuerza de rozamiento, que va a quedar justo aquí así, fuerza de rozamiento, ahí está. Y además de eso, tenemos una fuerza más, la llamada fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el sentido del desplazamiento. Entonces, si aquí vemos que el desplazamiento viene en esta dirección, el vector que hace perpendicular, al cual llamaremos fuerza normal, como n normalmente, será en esta dirección. Entonces, nos damos cuenta que lo estoy dibujando justo del sentido de la Y. Vamos a hacerlo aquí y vamos a considerarlo. Ahí está, la fuerza normal. Hay que recordar que siempre hay que considerar esta fuerza normal. Y también saber otra cosa. La fuerza de rozamiento siempre, para ejercicios de estática en este caso, va a ser el coeficiente de rozamiento mu, que vemos aquí, por la fuerza normal. Entonces poco a poco nos damos cuenta qué es lo que vamos requiriendo. Ahora, ¿cuánto es el peso? Lo primero que voy a calcular es nuestro vector peso. Vamos a ver. Si lo hacemos de este lado, el vector peso, tenemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces el vector peso, su magnitud nos quedaría la masa, que son 10 kilogramos por 10.
10 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. No pongo unidades. Entonces 10 por 10 nos da 100. El peso siempre es una fuerza, entonces serán 100 newtons. Ya tengo nuestro peso calculado. Ahora vamos a hacer la descomposición en X y en Y. Y ojo aquí, donde se puede uno llevarlo a mayor cantidad de problemas, donde de repente es un poco complicado hacerlo, es identificar cómo va a quedar este ángulo. Aquí adentro, recuerden que lo que necesitamos es exactamente, para poder descomponer esto, necesitamos este ángulo que está justo aquí. Para poder hacer una descomposición en quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente a este ángulo. ¿Ok? O al que está aquí abajo, no hay ningún problema, cualquiera de los dos podemos identificar. Entonces, vamos a ver aquí, de acuerdo al dibujo, el único ángulo que tenemos es este, que es de 30 grados. Entonces, noten que lo que tengo que hacer es como que pasar esto, este vértice, este ángulo, lo tengo que pasar justo aquí. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, pues como lleva la misma orientación, ¿sí? Es decir, esto está justo en el plano X, ¿sí? Y después lo que forma, digamos, es todo un triángulo que se está cerrando. Ven, aquí vemos aquí el triángulo. Entonces vamos a hacerlo. Esto de aquí, y lo que se forma después es como una especie de triángulo que queda, pues queda directamente así. Ok, ahí está. Y lo que tenemos es este ángulo que vale 30 grados. Ok, entonces ahí está la clave. Veamos, si este ángulo vale 30 grados, y recordamos que prácticamente aquí en este triángulo tenemos este, y aquí hay una recta, una secante que está cortando a esta parte. Entonces nos damos cuenta que este ángulo de 30 grados, si recordamos un poco de matemáticas, este ángulo que se encuentra aquí es exactamente el que está justo aquí, adentro del triángulo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si aquí tenemos 30, ¿sí? Y aquí este lo va a cortar, lo corta exactamente en 90, aquí este es un ángulo recto, 30 y 90 me dan 120, por lo tanto la diferencia para este serían 60 grados, ¿ok? Ya tengo este ángulo 60, pero entre este y el vector X y el vector W en Y me forman obviamente un ángulo de 90, entonces si este mide 60, le deja por consiguiente 30 grados al ángulo que está marcado ahí. Y el que nos debe de interesar nada más es este. Esto nada más son datos que nos ayudaron a llegar a ese ángulo. Si no lo comprendemos bien, les recomiendo ver el video de Física Universitaria en nuestro canal, donde tenemos ubicado exactamente cómo determinar este ángulo, a lo mejor en dibujos un poquito más fáciles de visualizar que en este caso. ¿Ok? Entonces, proseguimos. Ahora, ¿cómo calculamos aquí la descomposición? Recuerden, voy a incluso borrar este pequeño triángulo que no nos interesa mucho. Ahí está. Y voy a dejar exactamente nuestro dibujo tal como nos venía planteando. Ahí está. Ahora sí, va la descomposición. Vamos a sacar el peso en Y. Descomposición del peso en Y. Es aquí. Tenemos este ángulo, entonces es el cateto adyacente. Recuerden que la relación viene siendo, si es el cateto adyacente, su relación trigonométrica del cateto adyacente es el coseno para el ángulo como tal. Entonces, ¿a qué sería igual? Esto es a peso, y como es el adyacente, pues debe de ser el coseno. Coseno del ángulo. Voy a poner ángulo alfa. Mientras que para la parte en X, voy a ponerlo aquí, peso en X, sería nuestro peso, está ahora justo en oposición, entonces el opuesto. Cuando se calcula el cateto opuesto, su relación trigonométrica es el seno. Entonces sería la magnitud del peso por el seno del ángulo. Si se dan cuenta, Y y X, en sus respectivas descomposiciones, están al revés a lo que usualmente se hace en física. Esto sucede debido a cómo estamos considerando el plano equilibrado, en este caso el plano inclinado. Entonces, ojo aquí, también lo pueden ver en nuestros videos donde sacamos todo este concepto y sacamos las fórmulas directamente utilizando pura álgebra. Entonces, ahora veremos. Calculando el peso, nos quedaría el peso acá en este caso sería la magnitud que es 100 por el coseno del ángulo, el coseno de 30. Sacamos coseno de 30 y nos debe de dar exactamente raíz de 3 sobre 2. Entonces lo voy a poner aquí, raíz de 3 sobre 2. Haciendo esto, ¿qué me queda? 100 entre 2 me queda 50 por la raíz de 3. Lo voy a dejar así porque en la mayoría de los libros lo ponen matemáticamente. Ahora vamos con el peso en X. Es W, que son 100 newtons,
seno del ángulo, que es seno de 30. Seno de 30 es 1/2. Entonces nada más hacemos 100 entre 2, pues me queda 50. Aquí me faltó poner las unidades, recuerden que son newtons. 50 newtons. Listo. Ya tengo, en este caso, esto también. Lo voy a poner aquí. Nuestro peso en X vale 50 newtons. Nuestro peso en Y vale 50 raíz de 3 newtons. Listo. Vamos avanzando en nuestro ejercicio. Entonces, ahora, lo que podemos hacer en lo siguiente es comenzar a ver cómo vamos a seguir resolviendo. Entonces voy a borrar aquí esto de acá que ya nos interesa. Y nos damos cuenta ahora que vamos por la fuerza, en este caso, nuestra fuerza de rozamiento. La voy a determinar justo aquí arriba para tenerla. Entonces sería fuerza de rozamiento, sería mu, que es 0.1, multiplicando a la normal. La normal, recuerden, que es esto que viene justo de este lado. Entonces, ¿cuánto tenemos de fuerza normal? La fuerza normal, vean quién es exactamente o en qué oposición se encuentra. Recordemos que el peso se descompuso en esta parte en peso en Y. Entonces, la normal siempre lleva la orientación contraria a una fuerza que está en oposición. Y vean cuál es la opuesta de la normal. Ah, bueno, pues es la descomposición en Y, la fuerza en Y. Entonces, siempre va a llevar la misma magnitud contraria a donde se encuentre ubicada. Como está la normal, la contraria sería WY. Entonces, WY vale 50, vamos a ponerlo aquí, a raíz de 3 newtons. Entonces, encontramos que nuestra fuerza normal, multiplicando, sería fuerza de rozamiento, serían 50 por 0.1, me da 5 raíz de 3 newtons. Y ya tengo nuestra fuerza de rozamiento. Ahora ya tenemos todo esto. Entonces vamos ya con la parte final. Nuestra parte final del ejercicio es siempre aplicar nuestro equilibrio estático de Newton. Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a la masa por aceleración. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, en este caso, vamos a ponerlo aquí, esto debe de ser igual a nuestra masa por aceleración del objeto, según Isaac Newton. Entonces, la fuerza nada más la consideramos en X porque es el único sentido que tiene desplazamiento, no se va a desplazar en Y. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en X? Tenemos aquí un peso en X, vamos a ponerlo aquí, peso en X. Si va en el mismo sentido en el cual se desplaza, lo podemos considerar como positivo. Luego, la fuerza de rozamiento es contraria al sentido de orientación, entonces la considero como negativa. Fuerza de rozamiento. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Qué me piden? Me piden calcular aceleración. Entonces, únicamente me basta con despejar aceleración. Lo voy a hacer aquí. Aceleración sería, como voy a despejar esto, la masa es la única que va a pasar dividiendo. Entonces, no hay necesidad de cambiar nada. Solamente escribo a la masa dividiendo. ¿Ok? Hagan de cuenta que lo único que hice acá pues, fue voltear la ecuación. Pero como todo se volteó, nada se afecta. Entonces, vamos a ver. Nuestra aceleración nos quedaría el peso en X. ¿Cuánto es el peso en X? 50 newtons. Vamos a ponerlo ahí. Menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento son 5 raíz de 3 newtons. Sobre la masa del cuerpo, que son 10 kilogramos. Ahí está. Y listo. Tendríamos ahora sí nuestra aceleración. Vamos por calculadora y calculamos 50. 5 raíz de 3 es más o menos 8.66. Entonces hacemos 50 menos 8.66 entre 10. Y esto encontramos que nos da 4.134 metros sobre segundo cuadrado, empleando las unidades correctamente, newtons y kilogramo. Entonces ya sabemos que estas son las unidades de la aceleración. Y listo, tengo ahora sí la aceleración del cuerpo cuando su masa es de 10 kilogramos. Con esto, con esta ecuación, ya puedo yo sacar algunos otros datos importantes, como a lo mejor la distancia que recorre, el tiempo de caída, etc. Eso lo veremos en otro video. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.